En este vídeo voy a mostrarte el por qué pienso que podemos estar cerca de vivir un rally en las altcoins que hagan que estas criptomonedas pues puedan subir de una forma muy fuerte, como te digo, en las próximas semanas. Voy a darte toda la información para que tú mismo también lo puedas identificar cuando llegue el momento. Así que vamos allá. Lo primero que tienes que entender es cómo funcionan los ciclos del mercado, porque hay como tres grupos de criptomonedas. Por un lado está Bitcoin, que es como el rey. Por otro lado está Ethereum, que es considerada la reina de las altcoins. Y por otro lado el resto de criptomonedas. Y en función de lo que hagan unos, suelen replicarlo el resto. Entonces, para que se produzca un alt season, que es en este caso que las altcoins suban con muchísima fuerza, que es aquí donde podemos ver rentabilidades de 1 por 10, 1 por 20, 1 por 50 en apenas un mes y pico, que es lo que suele durar de media, pues funciona de la siguiente forma. Primero, pues bueno, entra una gran cantidad de dinero, en este caso a Bitcoin, que si recordáis en el máximo histórico del año 2021 fue precisamente esto. Bitcoin subió con mucha fuerza gracias a, pues bueno, que Tesla admitía pagos en este caso con Bitcoin. Fue el catalizador que nos llevó en este caso a máximos históricos, prácticamente hasta los $70.000. Pero luego se produce un cambio de paradigma en el cual las ganancias de Bitcoin van fluyendo en este caso al segundo grupo, que son las altcoins, que es la fase 2 que estás viendo ahí. Es decir, Ethereum coge el relevo. ¿Y qué supone esto? Pues como te he comentado, Ethereum es la reina de las altcoins. Por lo tanto, cuando Ethereum empieza a subir con fuerza, poco a poco se van sumando el resto de altcoins. Primero empiezan como la fase 3 las criptomonedas de más market cap y ya por último entramos en la última fase, que es la alt season, donde ahí suben pues bueno, las monedas más pequeñitas. Entonces tienes que entender que funciona de esta forma, ¿vale? En los anteriores ciclos, sobre todo pues cuando hemos llegado a los top de mercados, se producen estas 4 fases que te he comentado a continuación. Pero vamos a ver en este caso en qué punto nos encontramos actualmente, qué tiene que pasar para que las altcoins despeguen con fuerza. En primer lugar, vamos a irnos al gráfico de Bitcoin para ver un poco en la situación en la que estamos. Y fíjate que desde prácticamente finales de año hemos tenido una subida parabólica que nos ha llevado desde los $27.000 hasta prácticamente los 74.000. ¿Por qué ha ocurrido esto? Básicamente porque se sabía que la SEC iban a aprobar los ETFs de Bitcoin justamente a principios de enero. Y aquí es donde, si te das cuenta, que te lo he señalado justamente con esta flechita, con este círculo, justamente cuando se anunció, ¿qué pasó? Que corrigió el mercado. De hecho, si te das cuenta, desde que se aprobaron, estuvo como 3 semanas o un mes prácticamente, pues bueno, o corrigiendo prácticamente estable. ¿Por qué? Porque los acontecimientos se adelantan. Si hay una noticia que se espera que va a ocurrir, normalmente está la frase de compra el rumor y vende la noticia. Es decir, ese acontecimiento, si todo el mundo espera algo, se adelanta en este caso pues unos días o semanas antes. Y por esto, como veis aquí, Bitcoin empezó a subir con fuerza justamente las semanas de antes. ¿Qué ocurre? Llega el evento, todo el mundo lo espera, todo el mundo se piensa, sobre todo los inversores novatos, que el precio iba a subir de forma parabólica desde el minuto 1 y fijaros que pasó todo lo contrario. Tuvimos un mes incluso en el que Bitcoin corrigió. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Bueno, pues que es un momento histórico, familia, porque los ETFs de Bitcoin suponen que puedan invertir las grandes instituciones, en este caso en Bitcoin. Estamos hablando de mucho dinero que ha ido fluyendo, en este caso a Bitcoin poco a poco, y que ha hecho que pase más o menos desde los $40.000 hasta romper máximos en los 74.000. Es decir, es algo histórico. ¿Por qué? Porque estas instituciones están interesadas en invertir en Bitcoin, en este activo. Entonces, ¿por qué pienso que en este caso tanto Ethereum como las altcoins pues pueden volar próximamente? Porque resulta que ya se ha aprobado los ETFs de Ethereum, al igual que pasó exactamente con Bitcoin, con una diferencia, y es que los ETFs de Ethereum, aunque están aprobados, no están vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso todavía los fondos de inversión no pueden invertir en Ethereum. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir aproximadamente en el mes de julio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si se repitiera el mismo patrón, en este caso al igual que Bitcoin, lo más normal es que semanas antes o días antes empezáramos a ver un interés, en este caso, en el precio de Ethereum. Sobre todo, pues bueno, pues cuando tengamos constancia de la fecha exacta, ¿vale? Pero es aquí donde te tienes que tienes que adelantarte a los acontecimientos. Si sabes que los ETFs de Ethereum se van a aprobar, ¿qué más da si sube las semanas de antes
o tardan como 3 meses desde que están vigentes. ¿Qué importa? Lo que importa realmente, familia, es que va a entrar mucho dinero institucional, en este caso a Ethereum, y como te digo, esto puede contagiar al resto de algo. Entonces tienes que tomar perspectiva de lo que está pasando, porque si te fijas solamente en lo que está ocurriendo a corto plazo, te das cuenta de que prácticamente, pues bueno, sí, el precio de Ethereum ha subido la última semana, pero como te digo, hay como un sentimiento del mercado pues diferente, ¿no? Como llevamos como 2 meses así parados que no tomamos una dirección clara justamente desde aquí, pues bueno, el sentimiento del mercado como que se ha relajado, ¿no? Pero esto puede cambiar, como te digo, gracias a este catalizador. A partir de aquí, ¿qué gráficos puedes tener en cuenta para confirmar en este caso que las altcoins pues van a empezar a volar? En este caso te voy a mostrar dos gráficos que considero que son fundamentales. El primer gráfico que te voy a mostrar es el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, ¿vale? De hecho voy a borrar esto por aquí que tenía dibujado, ¿vale? Para no condicionaros. Y este gráfico, familia, lo que mide es cómo se comporta Bitcoin, en este caso respecto a Ethereum. Y si os dais cuenta, desde prácticamente agosto del año 2022, que ya ha llovido, o sea, han pasado 2 años, fijaros cómo este gráfico, ¿cómo lo veis? ¿Bajista o alcista? Evidentemente bajista, familia. ¿Por qué? Porque daros cuenta que en este caso lo que te quiere decir este gráfico es que si hubieras invertido en Bitcoin, hubieras ganado más que si lo hubieras hecho en Ethereum. Y como Ethereum es la reina de las altcoins, pues también se extrapola en este caso al resto. De hecho, es justamente el gráfico que te he mostrado, que justamente Bitcoin pues ha subido más. Incluso cuando el mercado cayó en 2022, Bitcoin cayó con menos fuerza que el resto, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para que las altcoins empiecen a volar definitivamente? Bueno, pues que la tendencia de este gráfico cambie, es decir, que Ethereum empiece a ser alcista en este caso respecto a Bitcoin. Y fíjate que justamente te he señalado aquí una línea de tendencia bajista, ¿vale? Que amenaza en este caso con romperse. Fíjate cómo ya intentamos romperla por aquí en una ocasión, aquí intentamos romperla en 2 ocasiones y justamente con la subida de Ethereum cuando se aprobaron los ETFs parece que la hemos roto por aquí, pero necesitamos romperlo de forma clara, necesitamos que el gráfico este de aquí empiece a subir con fuerza, porque esto va a suponer que Ethereum va a subir con mucha fuerza y por ende el resto de altcoins, ¿vale? Esto es justamente lo que pasó en marzo del año 2021, que justamente llegó como esa all season, donde vimos rentabilidades brutales en las criptomonedas. Estamos hablando de 1 por 10, 1 por 20, 1 por 50, o sea, son rentabilidades muy, muy locas. Pero el primer paso, necesitamos que en este caso, pues este gráfico cambie. Parece que estamos intentando romper, pero necesitamos que esta tendencia continúe. Y luego, por otro lado, el segundo gráfico que te voy a mostrar es la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin representa de todo el dinero que hay en el mercado cripto, cuánto hay invertido en Bitcoin. Es decir, imagínate que en el mundo cripto hubiera solamente $1 millón invertidos. Si la dominancia de Bitcoin fuera del 60%, significa que $600.000 estarían invertidos en Bitcoin y los otros 400.000 en el resto de criptomonedas. ¿Por qué esto es importante? Porque en este caso necesitamos que para que las altcoins vuelen, la dominancia empiece a caer. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en este caso significaría que Bitcoin está perdiendo fuerza respecto, en este caso, al resto de altcoins y por ende también pues a Ethereum. Por eso pienso que este catalizador de Ethereum podría ser el perfecto detonante para que esto empezara a cambiar. Por eso no podemos depender solamente de los ETFs de Ethereum, sino también estar observando estos gráficos de aquí. Y fijaros cómo, si os dais cuenta, desde octubre del año 2022, fijaros cómo cuadran los gráficos, la dominancia no ha hecho más que subir. ¿Qué significa esto? Que Bitcoin ha cogido más peso respecto al resto de criptomonedas. Por eso te he comentado antes que Bitcoin se ha comportado mejor que el resto de altcoins, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos, como te digo, para que esto cambie? Bueno, pues que la dominancia, como veis aquí, empiece a bajar. Y aquí veis que tenemos como esta gráfica, ¿vale? Que considero que tiene que ser la Biblia, es muy importante, porque pueden pasar dos cosas. Uno, que la dominancia empiece a bajar y que Bitcoin se ponga lateral, que es un poco la fase que estamos viendo ahora, por si te das cuenta, estamos aquí en esta fase en la que Bitcoin no coge una dirección clara, pero si vemos que la dominancia empieza a bajar, significa que las altcoins van a subir. Y luego está el otro escenario, que es el aún más positivo de todos, y es que la dominancia de Bitcoin empieza a bajar y el precio de Bitcoin empieza a subir. Las altcoins van a subir con mucha fuerza. Vamos a tener ese periodo conocido como all season. ¿Por qué?
Porque si el precio de Bitcoin sube y resulta que la dominancia de Bitcoin baja, significa que está entrando dinero, porque si no Bitcoin no subiría. Pero en este caso está entrando más dinero a las altcoins que al propio Bitcoin. Esto sería como el escenario 2, el escenario más positivo, que sería que Bitcoin rompiera máximos históricos y la dominancia empieza a caer. Si se juntan estos factores ya, chicos, es ahí donde podemos ver unas rentabilidades brutales. Pero bueno, mientras esté este escenario, puede pasar esto, que mientras Bitcoin siga ahí, que no se decide para ningún lado, pues bueno, podemos ver que si la dominancia baja, las altcoins pueden llegar a subir. Así que hay que estar muy atentos a estos gráficos que hay aquí. Pero aún así te voy a mostrar también otro indicador que es muy sencillo de interpretar, en el que también puedes adelantarte a lo que se conoce, pues bueno, como esta alt season o por lo menos el repunte de las altcoins. En este caso te muestro esta página, ¿vale? De blockchaincenter.net, donde si buscas Altcoin Season, te mide aquí un gráfico, en este caso, donde te indica si estamos lejos o no de vivir una alt season, es decir, donde las altcoins se suelen comportar mejor. Te lo mide aquí de 0 a 100 y evidentemente cuanto más se acerca a 100, significa que las altcoins, pues bueno, pues están volando. Ahora mismo estamos en niveles de 39. ¿Y qué quiere decir esto? Que todavía, pues bueno, estamos lejos de vivirla. ¿Cómo te calcula esto? Porque es importante entender de dónde sale toda esta información. Bueno, lo que te dice aquí básicamente es del top 50 de criptomonedas que hay en el mercado, pues te dice cuáles, que bueno, pues que se tienen que comportar mejor que Bitcoin durante los últimos 90 días. Si el 75%, o sea, no todas, disculpar, si el 75% del top 50 de criptomonedas se han superado en este caso a Bitcoin en los últimos 60 días, significa que estamos en una alt season. Por lo tanto, si vemos como poco a poco este gráfico también empieza a subir, significaría que en este caso, si llegamos a niveles de 75, las altcoins pueden comportarse muy bien. Así que bueno, son como diferentes, o sea, yo lo que pretendo es como darte diferentes tips, diferente información para que tú mismo también lo puedas identificar. Evidentemente ya sabes que en mis redes sociales iremos hablando de todo esto, también en mis canales de WhatsApp, ¿de acuerdo? Que ahí comparto información que a lo mejor por Instagram es más complicado, así que bueno, te lo dejo por aquí abajo los links para que lo puedas consultar. Y básicamente es eso, chicos, si se dan estos tres escenarios que te he comentado, creo que vamos a vivir un rally muy bueno en las altcoins y creo que esto de aquí va a ser el principal catalizador que, como te digo, va a empezar a partir del mes de julio, pero que si se repite como Bitcoin podría adelantarse unos días o semanas antes. Así que nada, espero que el vídeo te haya servido, te haya gustado. No olvides suscribirte, ¿de acuerdo? Porque iré compartiendo por aquí, pues bueno, proyectos interesantes que creo que pueden tener un buen comportamiento de cara a los próximos meses, sobre todo si se da la alt season y sobre todo, pues bueno, también estar atentos a todo lo que va a suceder en el mercado en los próximos meses, que creo que va a ser muy positivo. Así que nada, te mando un fuerte cripto abrazo, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos prontito. Chao, chao.